Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Contexto. En esta ocasión queremos llevar a sus pantallas el tema de la reunión del G7, el grupo de los 7, que tuvo lugar hace apenas un día o dos en Quebec, Canadá, y donde quedaron de relieve, quedaron expuestas diferencias muy marcadas entre los Estados Unidos y los países que conforman ese grupo informal, ese grupo de trabajo de las economías más grandes del mundo, con excepción de China, y en el cual Estados Unidos prácticamente se peleó con todo el resto. Hay gente que habla de si ya el G7 es G6 más 1, porque con relación a la política comercial de imposición de aranceles punitivos a las importaciones en principio de acero y aluminio, sabremos qué seguirá después. De automóviles serán, automóviles alemanes, automóviles coreanos, automóviles japoneses. Y como eso es la lógica esta de no buscar acuerdos en el marco de las estructuras existentes a nivel internacional, dentro de la OMC o a nivel bilateral, sino de imponer lo que es la posición del actual gobierno de los Estados Unidos. Para analizar este tema, hemos invitado en esta ocasión a un asiduo visitante nuestro, colaborador, que es Jean-Michel Carois, corresponsal en la región del Caribe y Centroamérica del periódico francés Le Monde, y que es un conocedor de estos asuntos. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias. En esta ocasión, además, Mónica está fuera del programa haciendo unas gestiones propias de su trabajo. Antes de comenzar, quisiéramos poner este video que tenemos, el video número 1, para contextualizar un poco qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó en Quebec y a qué nivel se llegó cierta lenguaje inclusive entre líderes internacionales como son los líderes del G7. Recordemos que el G7, el grupo de los 7, que como tal comenzó a operar desde 1973, pero solo con 4 países, y finalmente en el 78, en la cumbre de Rambouillet en Francia, la cumbre de San Juan, Puerto Rico, se terminó de conformar con su actual estructura, que son Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, y se agregó después Italia y Canadá. Y en este caso Canadá era el anfitrión. Bueno, y Reino Unido, que me faltó, era de los originales. Vamos a ver esas economías conforman el 60% del PIB mundial, en descenso con relación a lo que eran en 1978, donde probablemente eran el 80% del PIB mundial. Con el incremento de participación de China, de la India y de los países BRICS en general, realmente esta proporción ha ido reduciéndose, lo que no quiere decir que sean minoritarios todavía. Y en el año 1998, el grupo de los 7 se invitó y se agregó a Rusia y se transformó en G8, pero posteriormente, con los problemas de diferencias con Rusia, Rusia fue expulsada y por lo tanto el G8 comenzó a ser G7 de nuevo. Vamos a ver este video y iniciamos la conversación con Jean-Michel. Donald Trump ha ordenado retirar su apoyo al comunicado final de la cumbre del Grupo de los 7. El presidente de Estados Unidos explica que lo hizo en respuesta a las declaraciones del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien afirmaba poco después de despedir al mandatario norteamericano que los aranceles estadounidenses al aluminio y al acero eran un insulto a su país y que mantenía el plan para tomar represalias comerciales. Trump además acusó de haber
al jefe del Ejecutivo canadiense de mentir, llamándole falso y débil por mostrarse manso y dócil durante la reunión del Grupo de los Siete, celebrada en la provincia de Quebec durante este viernes y sábado. Desde su inicio, la cumbre estuvo marcada por otro gesto polémico del inquilino de la Casa Blanca. Trump afirmó que Rusia debería volver al formato de este club internacional. Sin embargo, los países europeos rechazaron la iniciativa. Aseguraron que esto solo sería posible cuando se alcance un progreso sustancial en el sureste de Ucrania y se cumplan todos los requisitos plasmados en los acuerdos de Minsk. Vladimir Putin respondió a dicha propuesta recordando que Rusia no se retiraba de ninguna organización. Además sostuvo que en el 2014 los líderes de Occidente rechazaron la invitación a la cumbre del G8 de Sochi. No obstante, aseguró que todavía los espera en Moscú. Anteriormente, las autoridades del país eslavo habían declarado que el Kremlin está enfocado en otros formatos como el Grupo de los 20 o los BRICS. En general, las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados sobre los aranceles al aluminio y al acero, el pacto nuclear con Irán, el cambio climático, convirtieron la reunión del G7, según expertos, en una inédita cumbre del G6+1. El profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ignacio Martínez Cortés, opina que las recientes decisiones de la administración Trump en el ámbito comercial obligará a la Unión Europea y a otros aliados de Washington a optar por un camino totalmente distinto en política exterior. Sin duda, lo que ha impuesto Estados Unidos a partir de este 1 de junio en torno a la imposición de manera unilateral de aranceles a productos de acero y aluminio de la Unión Europea, pues va a entrar en una vertiente nueva y muy peligrosa la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Sabemos de el reciente bombardeo que hubo a Siria, donde Reino Unido y Francia acompañaron a Estados Unidos en esta actividad beligerante y que ante esta fricción comercial que va a escalar sin duda a niveles de política internacional, pues va a reflejar que la Unión Europea va a ir por un camino totalmente distinto a lo que estaba haciendo con relación a Washington. Y esto es lo que bien precisa la Premier Merkel, en el sentido de que hay que repensar la globalización sin Estados Unidos. Muy bien, ahí veíamos este reportaje sobre lo acontecido en Quebec, Canadá, con la cumbre del G7. ¿Hasta dónde podrá llegar, Jean-Michel, esta actitud de Estados Unidos y sus tradicionales socios, como son la Unión Europea, Canadá y Japón? Japón no ha sido tan beligerante, pero sobre todo la Unión Europea y Canadá en este caso. Mira, yo creo que la última frase que decía es importante. Yo creo que la actitud imprevisible de Trump obliga a repensar toda la arquitectura. Sí. Se habla de la globalización, es un término general bastante cómodo, pero que no. Pero yo creo que más bien es el multilateralismo. Trump lo había dicho. Hay que releer un poco lo que dijo Trump durante la campaña, antes de ganar las elecciones, y realmente está haciendo lo que dijo. Es decir, el tipo realmente... Él no está engañando a nadie. En ese sentido no, porque él lo había dicho. Había dicho que había que terminar o renegociar de manera brutal el NAFTA, el tratado... El libre comercio de América del Norte. Con Canadá y México, y lo está haciendo. Sí. Que había que terminar la relación comercial como está. Bueno, básicamente está hablando a un electorado dentro de Estados Unidos que piensa que la globalización está en su contra, que le está costando empleos, que lo está,
que la crisis que sufren una fracción de la población norteamericana se debe a esa globalización. Eso, para entender lo que está pasando, básicamente eso. Y Trump, con su eslogan de America First, no se preocupa inclusive de ofender, de herir a aliados tan tradicional, histórico, cercano como Canadá, que ha peleado en todas las guerras mundiales al lado de Estados Unidos. Canadá, que ha sido realmente el aliado más fiel de Estados Unidos. Más que Gran Bretaña. Más que Gran Bretaña. Entonces, Trump en su tweet, porque ni siquiera usa los métodos tradicionales diplomáticos, nada. Él injuria al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por tweet. Es decir, es una manera realmente... Eso provoca evidentemente reacciones. Y yo creo que vamos a ver las consecuencias de esa actitud de Trump. Yo creo que una de las consecuencias que en cierto sentido podría ser positiva es que podría empujar a más unidad europea, en el sentido de que la misma Merkel lo dijo, ¿no? Sí. Hay que repensar la globalización. Sí. Repensar la globalización, ¿qué quiere decir? Que frente a las amenazas comerciales de Trump, Europa tiene que tomar medidas, y lo están tomando, y tiene que unificarse más. También el problema de seguridad. Se ha hablado durante años de la necesidad de tener una política exterior común, de la necesidad de tener una defensa común en Europa. Evidentemente, con un presidente de Estados Unidos tan imprevisible, un señor que se ve más contento con el dictador como el norcoreano que con Justin Trudeau, uno se pregunta, ¿no? ¿Podemos confiar en ese señor para ser parte de la seguridad de Europa? Es una pregunta que uno ve y cada vez más. Particularmente tiene muy mala relación con la Merkel. Tiene muy mala relación con la Merkel. Y el pobre Macron, el presidente francés, que trató de interceder. Eso no le dio resultado. Macron no ha conseguido nada con Trump. Mira, porque se habla de comercio. En la última reunión del G7 fue el comercio. Pero para mí aún más importante fue el tema del medio ambiente. La salida, para mí la decisión a largo plazo más negativa para el futuro de la humanidad fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre lucha contra el calentamiento global. Eso fue una de las primeras medidas que había anunciado. Esa y la suspensión de las negociaciones del Tratado Comercial Transatlántico y el TPP. Y el fin del acuerdo nuclear. Eso fue reciente. Irán. Recientemente, sin hablar de la posición sobre Israel, bueno, una serie de decisiones sobre imponer ciertos niveles de gasto a los miembros de la OTAN. Entonces, el discurso de Trump, evidentemente, le da puntos con su electorado, ¿no? Esa gente, esos blancos que se sienten perdidos en el mundo globalizado, evidentemente cuando ven su presidente pelear con todo el mundo para supuestamente defender sus empleos pero los economistas lo saben muy bien, es decir que el comercio internacional ha sido un factor muy importante de crecimiento, ¿no? En los últimos medio siglo, ¿no? Y el hecho de una guerra comercial siempre crea más problemas que resuelve, porque las medidas de Trump, hay contramedidas, ¿no? Es un juego que al final destruye empleos en lugar de crear empleos. Y todavía no hemos visto el inicio real de esta guerra comercial, sino solamente los sables, el sonido de los sables es que se están sacando. Venimos en breve después de esta pausa comercial.
Bien, amigos, continuamos esta conversación con Jean-Michel Carhois sobre las consecuencias de la forma en que terminó y que concluyó sin comunicado final conjunto de los 7 países del G7 recientemente en Quebec, en Canadá. La forma abrupta, vamos a decir, y donde inclusive el presidente norteamericano se retiró antes del fin de esta cita. Vamos a ver este video, el video número 2 que tenemos sobre cuando el asesor económico de Trump, que por cierto le dio un infarto después de eso, allá mismo en Canadá, dijo que Trudeau le había dado una puñalada por la espalda a los Estados Unidos. Vamos a ver el video. El conflicto comercial entre Estados Unidos y sus aliados del G7 ha escalado al nivel de una crisis diplomática tras la cumbre en Canadá, ya de por sí muy áspera. El presidente estadounidense Donald Trump se apartó del comunicado conjunto en el último momento por las críticas del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Francia expresó su hartazgo respecto a la política incendiaria de Trump. Pasamos 2 días para tener un texto y unos compromisos. Los defendemos y cualquiera que los abandone dándoles la espalda muestra su incoherencia y su inconsistencia. La cita había arrancado marcada por la polémica de los nuevos aranceles al acero y al aluminio impulsados por Washington a Canadá, México y la Unión Europea, que a su vez han reaccionado con represalias. Esta emblemática foto resume la tensión entre Estados Unidos y sus aliados. La Alemania de Merkel, por su parte, afirmó que Europa debe estar unida y no debe dejar que un mensaje en Twitter destruya todo. En cuestión de segundos, puedes destruir la confianza con 280 caracteres en Twitter. Para volver a construir eso, tomará mucho más tiempo. Tenemos que mantener la cabeza fría y sacar las consecuencias correctas. Además, el país anfitrión de la cumbre, Canadá, al destacar que comparte la misma visión que México y Japón sobre las tarifas, los tildó de ilegales y aseguró que habrá represalias. La acción que Canadá ha objetado y continuará objetando fuertemente fue la imposición ilegal e injustificada de aranceles sobre el acero y aluminio. Y Canadá lo ha rechazado en palabras, pero mucho más importante lo hará en acciones con el compromiso de tomar represalias de una manera perfectamente medida y recíproca a partir del 1 de julio. No obstante, Estados Unidos no se quedó quieto. Después de que Trump hubiera tachado de deshonesto y débil al premier canadiense, su asesor de comercio tachó a Justin Trudeau de traidor y engañador. Hay un lugar reservado en el infierno para todo dirigente extranjero que se embarque en una diplomacia de mala fe contra Donald Trump y que intente apuñalarlo por la espalda cuando se retira. Lo que queda cierto de este cruce furioso de palabras es que la guerra comercial que todos temían que comience iniciará a menos de un mes y, como predijo la premier británica, todas las partes van a ser perdedores. Todo eso, al parecer, por la actitud de Trump, que se basa con el refrán de mi manera o la carretera. Silvia Calderón con información de Ramin Bajizadeh, Hispano. La verdad que ese tipo de lenguaje era no visto desde, como tú dices, la construcción de la arquitectura económica, política, internacional de gobernanza desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nunca se había visto este tipo de, por más diferencia que pueda haber, porque por ejemplo el presidente de Gaulle tuvo en Francia unas diferencias muy marcadas con la administración de los Estados Unidos, inclusive sacó a Francia del mando unificado de la OTAN, pero no se llegaba a este nivel de prácticamente de insultar a jefes de gobierno y jefes de Estado de otros países. Eso no es que sea lo esencial, pero evidentemente eso agría mucho las relaciones. Y entonces, lo que te comentaba en la pausa, todavía se habla de la guerra comercial, pero no hemos visto el inicio. El 1 de julio es que entran en vigencia los aranceles que los Estados Unidos ha impuesto para el aluminio y el acero. Ya puso otros para los electrodomésticos en China.
Y hay otro problema fundamental, Jean-Michel. Yo recientemente estuve en una charla que dio aquí el secretario general de la UNTAC, que es una organización que se creó en los 60 para promover el comercio y la inversión en los países en vía de desarrollo, que aunque ha disminuido su importancia, es una de las, diríamos, de las referencias intelectuales de políticas que existen a nivel del conjunto de las Naciones Unidas. Y este señor, un africano, decía de que si Donald Trump perdura 2 periodos en la Casa Blanca, probablemente la OMC va a desaparecer. Porque lo que queda de la OMC es el órgano de solución de controversia, que es a donde lo llevó este tema de los aranceles, tanto China como la Unión Europea. Y aparentemente el órgano de solución de controversia, el tribunal especial que tiene la OMC, que es lo único importante que le queda, porque ya las negociaciones comerciales están prácticamente en el congelador, está paralizado en la medida que Estados Unidos objeta todos los árbitros o jueces que se tratan de apuntalar. Entonces, no, claro. ¿A dónde va a ir este sistema multilateral de comercio? No, claro, Julio, lo que decíamos... ¿Se puede destruir en 4 u 8 años? A Trump lo que se llama el multilateralismo, es decir, la negociación global entre estados soberanos, no le interesa. Lo único que le interesa es lo que piensa el obrero de la mina de carbón de Pensilvania o de Wisconsin. Entonces, él lo que puede decidir la OMC no le preocupa, no le importa. Eso es, y yo creo que mi tesis, yo lo he dicho ya en ese programa, en otros programas, hace tiempo, yo creo que la política de Trump, básicamente, el resultado va a ser acelerar el declive del imperio americano. ¿Y por qué razón? Pues se va a aislar. Porque se divide de sus aliados, ¿no? Que básicamente son Europa, Canadá, como hemos visto, México, etc. No se interesa para nada a sus vecinos inmediatos, que son América Latina, no tienen ninguna... Y mientras eso pasa, Rusia está reforzando cada vez más en términos geopolíticos, gracias a la subida del precio del petróleo, inclusive en términos económicos. ¿Y China y la India, es decir, las potencias asiáticas emergentes están tomando un peso cada vez más importante en los asuntos mundiales, mientras Trump está perdiendo terreno. Estados Unidos, ¿no? El mundo occidental, como se definía. Y yo creo que estas políticas de retorno a lo nacional, a la industria nacional, a imponer barreras comerciales, en lugar de fortalecer, va a debilitar a los Estados Unidos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, como te digo, lo hemos visto mientras Trump estaba peleando con los miembros del G7. Había una reunión de Putin y del presidente chino y de la India, que se estaban riendo, ¿no? Que estaba riendo de la situación del G7, porque le conviene realmente en términos de la supremacía mundial, ¿no? Yo creo que eso que es el resultado es... En cierto sentido, Jean-Michel, también esa arquitectura que fue construida hace 30, 40 años atrás, o más atrás, no responde a las realidades de hoy, no, evidentemente, de las relaciones económicas y comerciales internacionales. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en un organismo en donde no esté China o no esté Rusia? Evidentemente, no. Mira, yo creo que había que revisar, que repensar, inclusive a nivel, por ejemplo, del Consejo de Seguridad. Se habló un poco porque República Dominicana, pero el Consejo de Seguridad es anormal. Total. Que potencia emergente no esté miembro permanente, que los miembros permanentes realmente son los que salieron de la Segunda Guerra Mundial. Estamos todavía... Y no está ni Alemania, ni está Japón, ni está Brasil.
La India, por ejemplo, que es un actor que va a ser cada vez más en términos más importante. África, Nigeria, que va a ser un país emergente de los 20 o 30 años. Todo eso habría, pero eso necesita más multilateralismo. Más que menos. Y no menos, como es la política de Trump, que solamente ve cuál es el interés a muy corto plazo de un grupo, porque ni siquiera estamos hablando del interés de todas las empresas norteamericanas, porque hay muchas empresas que están muy preocupadas con lo que está pasando con la política de Trump, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, están todos muy preocupados, ¿no? Aparte de Fox y de algunos, Braveheart Breitbart. Pero la mayoría de los del New York Times, Washington Post, CNN, ABC, todos esos medios, ¿a dónde vamos? Muy preocupados. Tenemos que ir a una pausa, volvemos después de este corte. Bien, seguimos este análisis y conversatorio con Jean-Michel Carrois sobre particularmente la crisis que se ha presentado en el G7, perdón, y la salida intempestiva del presidente Trump de esa reunión y los intercambios muy bruscos de palabras entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y también la primer ministro o canciller alemana, Angela Merkel, y el propio presidente francés, que tuvo palabras también muy fuertes para esta actitud. Yo pienso que hay aspectos que no se ven. Fuera de cámara estábamos conversando de una publicación del sitio Bloomberg, que es uno de los sitios financieros más grandes de los Estados Unidos, quizás el más, y de los medios de comunicación más influyentes, en que habla de un análisis hecho por analistas de Bloomberg y por especialistas de otros bancos como Natixis, que es francés, ¿no? Natixis, sí. Es francés. Sí. Y bancos norteamericanos, en el cual dicen las cifras sobre déficit en el comercio de bienes, que es la que más preocupa a Trump, que es 330.000 millones con China, unos 550.000 millones en total con el resto del mundo, en realidad es un superávit para los Estados Unidos de 1.4 billones, es decir, casi 3 veces la cifra del déficit de bienes cuando se agregan los servicios y además se agregan las ventas de empresas norteamericanas establecidas en Europa, en China, en Japón, como por ejemplo Apple. Claro. Facebook, dice, hay más chinos con iPhone que con cualquier otro, teléfono móvil. General Motors, que produce vehículos en China y que produce vehículos Ford en Europa. Es decir, son empresas norteamericanas que, aunque estén establecidas en otros países, sus ventas se tienen que reportar al balance general de la matriz, que es los Estados Unidos. Pero eso no se ve. Eso se ve como que es el derecho a tener inversión en el extranjero y entonces eso no cuenta. Como si me dijeran a mí que la Barrick Gold de aquí no cuenta para la de Canadá. O que Central Romana de aquí no cuenta para el grupo Fanjul de los Estados Unidos. Entonces, inclusive dentro de las cifras que llevan a estas actitudes, hay cosas que son distintas. Pero la idea que subyace en todo esto es que los Estados Unidos tienen que volver a la era industrial, de la industria del hardware fuerte, de la industria del acero, de la industria del aluminio, de la industria automotriz. Es decir, es una concepción propia
de la mitad del siglo XX. Y no de la evolución que ha tenido la economía mundial, no la de los Estados Unidos, evidentemente encabezada por los Estados Unidos. Sí. La economía mundial hacia una mayor interrelación entre todas las economías. Tú no puedes explicar ninguna economía, quizá Corea del Norte, y ahora están muy amiguitos Kim Jong-un y Donald Trump, que se sostenga a sí misma. Pero todo el mundo está interrelacionado de una forma u otra. Algunos países son más exportadores de bienes, otros de servicios, otros de distintos productos económicos y comerciales. Entonces, ese grupo que toma el poder, como tú decías, hay muchas empresas norteamericanas que deben estar preocupadas. muy preocupadas. Inclusive con el tema del cambio climático, he visto que hay estados completos, como el caso de California, que no aplican la que decisión. están aplicando los acuerdos de París. El tema del cambio climático, el tema migratorio también. Porque la ciudad de santuarios. California se ha convertido básicamente y es uno de los estados más grandes. California es yo creo que sería como la octava o novena potencia del mundo económica. No, yo creo que vamos a ver lo que pasa en el plano electoral en Estados Unidos. ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, viene ya la midterm, la elección de este año. De medio término, a los 2 años del mandato. Sí, sería y entonces, según lo que va a pasar en esa midterm election, eso va a dar una idea un poco, ¿no?, de por dónde, porque los sondeos son bastante contradictorios, ¿no?, según la pregunta que se hace, la manera como se... hay un efecto, hay un elemento que no se puede desdeñar, y es que el empleo está en explosión en losEstados Unidos. Sí, aunque no sé si el ingreso, hay una discusión. No sé si el ingreso haya evolucionado igual, pero el desempleo está en 3.8. La situación económica ha mejorado en gran parte por la medida que había tomado fiscal Barack Obama, la administración precedente. Es un arrastre. Lo que muchos economistas dicen también es que una parte de los desempleados que desaparecieron de las estadísticas, ¿no?, que ya no están ya ni buscan empleo. Que ni buscan empleo, y que eso explica en parte también la disminución de la tasa de empleo. Pero la verdad es que sí, la economía, pero yo creo que la economía norteamericana podría ser afectada cuando realmente empieza lo que tú decías, que no ha empezado todavía, que la guerra comercial, ¿no? Porque eso evidentemente, las sanciones que se va a tomar en Europa, por ejemplo, se va a poner tarifa elevada sobre la importación de pantalón jeans. Bueno, eso evidentemente va a reducir las ventas en Europa y va a afectar la producción de Estados Unidos. Eso es mecánico, ¿no? Ahí hay un punto que es muy sensible en cuanto a la guerra esta comercial, que ya el propio presidente Trump lo mencionó, y sus asesores, como algo que es una meta en el corto o mediano plazo, y es la industria automotriz alemana. Eso sí va a ser bueno, si realmente toma las medidas que ha dicho que podría tomar, eso va a afectar mucho, no solamente a Alemania. Depende mucho del mercado de Estados Unidos. De Estados Unidos, en términos de, a nivel de las exportaciones de Alemania, eso es un mercado sumamente importante, y que no se va a poder compensar muy rápidamente en otros mercados como son China, India. Yo creo que eso sí podría provocar no podría, en cierto sentido, este deterioro de la relación transatlántica, vamos a llamarle, replantear a los europeos, a la Unión Europea en particular, que por el mismo hecho de que no es un país con un gobierno, sino son muchos países con muchos gobiernos que tengan una coordinación bastante estrecha, replantearse la política hacia Rusia y hacia China. Sí, yo creo y Rusia en particular, porque el tema de defensa con Rusia
Hay algunos países muy halcones como Polonia, Claro. los antiguos países del este, pero que no son los que determinan las políticas. El problema de Europa es esa regla de la unanimidad para tomar las decisiones. Eso paraliza, ¿no? Sí. Mucho. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, el tema migratorio, que es uno de los temas más complicados, ¿no? Bueno, lo hemos visto con el nuevo gobierno de Italia, que paró un barco lleno de migrantes, la mayoría de ellos africanos, y finalmente España, pero eso es un barco, ¿qué va a pasar con el siguiente? Sí. Es decir, y bueno, de cierta manera uno entiende que Italia, el país más cercano, ha recibido el flujo más importante. Sí. Pero no hay realmente una política europea, en parte por la resistencia de esos países del este, ¿no? Que rechazan todo acuerdo, no quieren recibir migrantes. Y yo creo que vamos a ver lo que pasa, pero evidentemente va a ser difícil reforzar la unidad europea, pero yo creo que va a ser necesario frente a Trump. Sí. A pesar de la salida del Reino Unido. De la salida del Reino Unido, de la nueva configuración en Italia, en otros países donde los partidos europeos escépticos, como se dice. Sí, euroscépticos. Vamos a la última pausa y volvemos enseguida. Bien, amigos, en este último segmento vamos a terminar este análisis con Jean-Michel. Vamos a poner el video número 5, que es cortito. ¿Cómo fue que terminó la cumbre del G7 y cómo casi se ignoraron entre sí los líderes del G7 con Trump? Dura menos de un minuto y volvemos inmediatamente a concluir este programa. Los líderes occidentales se decantaron por ignorar la exaltada reacción en Twitter del presidente estadounidense Donald Trump, que retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7 horas después del encuentro. En realidad no es una sorpresa, lo hemos visto esto con el acuerdo climático o el pacto con Irán. En cuestión de segundos puedes destruir la confianza con 280 caracteres de Twitter. Para volver a construir eso tomará mucho más tiempo. Debemos mantener la cabeza bien fría. Francia fue uno de los países que más claramente indicó que no era serio intentar retirar el apoyo después de su firma. La cooperación internacional no puede depender de arrebatos y de pequeñas palabras. Seamos serios y dignos de nuestros pueblos, declaró el presidente francés Emmanuel Macron, según una fuente cercana al Eliseo. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau evitó contestar a las preguntas sobre Trump. El acuerdo histórico que hemos alcanzado en el G7 favorecerá la prosperidad de los ciudadanos y a la economía, protegerá la democracia, preservará el medio ambiente y garantizará los derechos de la mujer y las niñas en el mundo, dijo Trudeau. Trump lo acusó de sumiso, deshonesto y débil en la cumbre y lo amenazó con imponer aranceles a sus exportaciones de automóviles. No sabía de que este último dato no había visto de que ahora va a poner aranceles a los automóviles hechos en Canadá, que son todos norteamericanos. Claro, no hay una sola marca canadiense, todos son Ford, Chevrolet, etcétera. No, igual que los hechos en México, la mayoría son... Lo mismo. Sí. Son empresas norteamericanas que están establecidas en Canadá y que están establecidas en México, porque realmente... Mientras la Toyota produce en Estados Unidos, es decir, todas son multinacionales. Realmente lo que produjo de distinto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hoy en día inclusive se está hablando hasta de dejarlo sin efecto. Sí. El llamado NAFTA, por sus siglas en inglés, fue una muy amplia integración entre sobre todo los sectores industriales de Canadá, Estados Unidos y México, donde cada cual tenía un rol. Quizás México tenía el rol de mano de obra barata, Canadá tenía una parte de la tecnología y Estados Unidos la terminación o el consumo final del bien. Entonces, si esto se rompe,
Es decir, este es uno de los pactos comerciales más grandes del mundo. Si tú sabes una cosa interesante, Julio, yo me acuerdo en los últimos 20 años o 30 años, el partido que más empujaba de su tratado de libre comercio, inclusive eran los republicanos. Claro, contra los demócratas. Exactamente, los demócratas estaban mucho más reticentes, defendiendo los sindicatos, etcétera. Y ahora, bueno, Trump está acabando con eso. Realmente esa negociación del tratado con México y Canadá, el NAFTA, el ALENA, fue una negociación muy larga también y que ha creado muchos empleos en los tres países, ¿no? Eso se ha calculado. Ahora hay un dato interesante, es que ya estamos casi la elección en México, donde lo más probable que va a ganar Andrés Manuel López Obrador, que en cierta medida no que le conviene la actitud de Trump, pero le ha favorecido electoralmente, porque él es el más duro contra esa política tanto migratoria. La posición de AMLO, como se le llama allá, en relación con el NAFTA, es un poco ambivalente también. Él ha criticado también. Sobre todo por las consecuencias en el sector agrícola en México, que ha sufrido bastante. Mucho, ¿no? Entonces, eso también va a ser un elemento, vamos a ver, ese choque entre el probable ganador en México ya en unas semanas y Trump, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, porque realmente sería interesante ver a López Obrador y Trump enfrentados en temas de política migratoria, de política comercial, de política inclusive de económica común, con esta situación de tensión con Canadá, porque el primer ministro canadiense no es un hombre de izquierda, pero tampoco es un hombre de derecha extrema. Es un liberal al sentido, yo diría, en el sentido americano. Centro izquierda más que derecha. Sí. Entonces esto plantearía un trípode realmente difícil de equilibrar. Evidentemente las razones de Estado, las razones de conveniencia como país son las que son, no son necesariamente ideológicas. Pero evidentemente con esta actitud de que me importa lo que piense el extranjero, me importa lo que diga mi vecino, me importa lo que digan mis aliados tradicionales de casi 100 años o más de 100 años en Europa, va a traer, puede traer consecuencias. Yo en un momento he pensado también que es una forma que usa él, particularmente el presidente Trump, para llevar las cosas a unos extremos y después negociar. Sí, no, él tiene una actitud que le ha servido como empresario, ¿no? Sí, como empresario. Su libro que se llama El arte del deal, ¿no? The Art of Deal. Eso, ¿no? Empujar hasta el final para tratar de conseguir algo. Probablemente ese es el método que está poniendo pero el problema es que en las relaciones internacionales no funcionan así. Así es. Y lamentablemente eso crea más desorden. Lo que decían varios en los videos que vimos, que un tuit puede destruir la confianza que ha tomado muchos años. Así es. Un tuit de 280 caracteres máximo. Y como es un tipo él se dispara así, yo he leído varios artículos que cuentan que él se pasa el tiempo mirando, cuando está en Washington, mirando Fox News, y entonces él tuitea, ¿no? Él reacciona de manera muy... No tiene filtro. No tiene filtro, ni reflexión. Así es. Y es un tipo que no ha leído, un tipo que no... Y lo tiene orgullo. Hemos llegado al final de este programa interesante. Vamos a continuar monitoreando lo que viene, pero por los antecedentes de ya un año y tanto de gobierno de Donald Trump, podrían presentarse algunos nubarrones en el futuro próximo, no solo a Estados Unidos, sino al mundo en su totalidad.
Gracias, Jean-Michel, será en otra ocasión. Vamos a ver cómo República Dominicana, miembro del Consejo de Seguridad, sí, vamos a ver, enfrenta esa situación. Realidad. Será en otra ocasión, amigos.